¿Quieres tener las funciones de Apple Intelligence en cualquier iPhone que funcione con iOS 18, como es el caso del iPhone 15 regular? En este video te enseño cómo lo puedes hacer, así que comencemos. Antes de comenzar, para este método necesitas utilizar una computadora, ya sea una de Windows o una computadora de Apple. No hace falta hacer nada de jailbreak ni nada por el estilo, pero necesitas tener la actualización de iOS 18.1 en tu teléfono, o en el caso de que quieras utilizar las versiones beta, yo estoy utilizando la versión beta 2 de iOS 18.2, así que tienes que tener esos elementos en tu dispositivo. También te recomendaría que hagas una copia de seguridad, ya sea en iCloud o en una computadora, por si acaso se pierden tus datos, pues que tengas una forma de poder recuperarlos. Una vez tengas todo esto claro, pasemos ahora con el tutorial. Durante este tutorial yo estaré utilizando una computadora de Apple, pero realmente el proceso es muy similar a una computadora de Windows, así que lo primero que tienes que hacer es ir al enlace que te estaré dejando en la descripción de este video, que es esta página de GitHub, en la cual entonces tendremos que descargar el programa que estaremos utilizando para poder activar todo esto. Vamos a ir aquí a la parte de releases o las versiones que han sido lanzadas, y tenemos aquí la versión 4.0.1, tocamos aquí para poder ir a esta área y vamos a bajar hasta la parte de las actualizaciones, es decir, los programas que tenemos que bajar. Si tu computadora es una computadora de Apple reciente con los procesadores de Apple, pues irías aquí a la parte de ARM. Si tienes Intel, pues obviamente Intel, y en el caso de Windows, pues estarías tocando aquí este botoncito. Cabe la pena mencionar que en el caso de Windows debes tener los programas de poder conectar tu iPhone a tu computadora, ya sea iTunes o la aplicación que te permite conectar tus equipos de Apple, que puedes descargar desde la tienda de aplicaciones de Microsoft. Te estaré dejando todo eso acá abajo en la descripción de este video, pero en mi caso yo tengo una computadora de Apple reciente, así que toco aquí la parte de ARM para poder descargar este archivo. Lo siguiente que tienes que hacer es obviamente abrirlo para poder sacar el archivo que vamos a descargar, que se llama obviamente pues Nugget, que es un poco como medio chistoso el nombre, porque literalmente lo que parece es un nugget, esa comida, ¿verdad? Como de McDonald's, etcétera. Una vez entonces tengas este programa bajado ya y abierto del archivo .zip, en el caso de las computadoras de Apple es posible que tengas que tocar la tecla control y entonces seleccionar el archivo. Le damos aquí abrir y es posible que no te abra. En el caso de que no te abra este archivo, pues tendrás que ir aquí a la parte de configuración de tu computadora. Como puedes ver, me dice que no se puede abrir. No te preocupes, no hay ningún problema. Vamos ahora aquí a la parte de configuración y bajamos hasta la parte de seguridad y privacidad. La computadora está en inglés, perdonen, pero es el iconito de la manita así, donde dice privacidad y seguridad. Y bajamos prácticamente hasta el final, donde entonces te aparecerá esta alerta de que Nugget fue bloqueado por tu computadora. Simplemente tocamos aquí abrir como quiera para que se pueda abrir este archivo. Obviamente tocamos aquí a abrir como quiera para que se pueda abrir. Aquí nos pide la contraseña y ya entonces tenemos este programa abierto en nuestra computadora para que pueda funcionar y podamos utilizarlo para hacer el proceso de darle Apple Intelligence a cualquier teléfono con iOS 18. Una vez se abre el programa, vamos ahora al teléfono y lo que tienes que hacer es conectarlo a la computadora utilizando el cable que tengas, ¿verdad? Para poder conectar tu dispositivo a la computadora. Y lo que tenemos que hacer ahora es apagar la función de Find My, porque es muy importante que apaguemos esa función. Ahora la computadora no puedes verlo, pero me apareció un mensaje de poder permitir la conexión. Obviamente acepta que se pueda permitir esa conexión de tu teléfono a tu computadora. Una vez hagas eso, vamos aquí a la parte de configuración para apagar la parte de Find My, la parte de poder encontrar tu dispositivo en el caso de que sea robado. Es muy importante que se apague eso para que todo este proceso funcione. Vamos aquí a la parte de configuración, tu nombre en la parte superior, vamos a la parte de encontrar y donde dice buscar mi iPhone, tocamos aquí y apagamos el botoncito de buscar mi iPhone. Te estará pidiendo la contraseña. Una vez escribe la contraseña, estaremos continuando con este tutorial. Una vez se apague la función de buscar mi iPhone, vamos a tocar el enlace que está en la descripción de este video, que es un atajo. Una vez entonces se abra, pues vas a ir aquí a la parte de atajos para que se abra obviamente en la aplicación de atajos y agregamos este atajo que nos permitirá extraer un archivo que es muy importante para que todo esto funcione. Una vez tengas este atajo, simplemente lo tocas aquí para que se corra ese atajo, le damos aquí permitir y estará creando un archivo y te estará preguntando dónde lo quieres guardar. Pues obviamente guárdalo en algún lugar donde lo puedas encontrar fácilmente. Aquí yo tengo la parte de iPhone, le damos aquí abrir para que se guarde ese archivo directamente en esa parte de archivos de tu iPhone. Una vez se guarde ese archivo, ahora vamos aquí a la aplicación de archivos, valga la redundancia, y vamos a ir a ese lugar donde guardamos el mismo. Y como puedes ver, es un archivo que termina en .please, prácticamente no ocupa nada de espacio, simplemente dejamos el dedo apretado y aquí tienes que lograr de alguna forma transferir el archivo a tu computadora.
En el caso de Windows, pues quizás te lo envías por correo electrónico, usas algún servicio en la nube, pero si tienes una computadora de Apple, pues simplemente puedes compartirlo utilizando la parte de AirDrop. Así que de alguna manera tienes que hacer llegar este archivo a tu computadora porque vamos a utilizarlo en la aplicación de Nugget. Volvamos ahora otra vez a la computadora y como puedes ver ya me aparece el iPhone que estoy utilizando, me dice que tengo iOS 18.2, el nombre de mi dispositivo, y ahora lo que tenemos que hacer es ir aquí a la parte izquierda donde dice Eligibility, que vamos ahora a activar la parte de Apple Intelligence porque obviamente eso es lo que queremos aquí en este dispositivo, y donde dice Spoof Device Model, aquí vamos a simplemente a buscar el modelo al cual queremos emular. Pues yo te recomendaría que coloques aquí iPhone 16 Pro, que obviamente es el teléfono más reciente de Apple que permite Apple Intelligence, y ahora simplemente vamos aquí a la sección de aplicar, y ahora donde dice aquí la parte de Choose Gestalt File, aquí vamos a buscar el archivo que transferimos a la computadora. Simplemente tocamos aquí esta carpetita para buscar el archivo, navega obviamente a la carpeta donde tengas guardado ese archivo. Yo lo tengo aquí en descargas, simplemente toco aquí y le doy a aplicar cambios, y ahora si tienes el teléfono conectado y todo salió muy bien, tu teléfono se estará reiniciando. Aquí me aparece el mensaje y en efecto se está reiniciando mi teléfono, y una vez entonces se reinicie se estarán aplicando todos estos cambios para que finalmente tenga Apple Intelligence en mi dispositivo. Una vez se reinicia el teléfono te estará apareciendo como si se hubiese borrado, pero no te preocupes, no ha pasado nada, simplemente conéctate al Wi-Fi. Puede ser que te aparezca una alerta de que la cámara no ha sido reconocida, pero no te preocupes, la cámara funciona sin ningún problema, como puedes ver aquí. Ahora obviamente como mi teléfono está en español y Apple Intelligence pues obviamente no funciona en español, lo que tienes que hacer ahora es ir a la parte de configuración y vamos a bajar. Como puedes ver ya me aparece el iconito de Apple Intelligence, pero obviamente como está en español pues no funciona. Pero aquí en la parte de Apple Intelligence seleccionamos idioma y vamos a seleccionar obviamente pues inglés, y tiene que ser el inglés de Estados Unidos para que esto funcione. Nos dice cambiar el idioma, obviamente queremos cambiar el idioma de inglés a Estados Unidos. Vamos aquí a ir otra vez. Y ahora lo que tenemos que hacer también, es posible también cambiar la parte de la región de tu dispositivo. Vamos aquí a la parte de general y bajamos hasta la parte de idioma y región. Aquí ya tenemos español, pues tenemos que obviamente colocar inglés en la parte superior, y después tenemos que cambiar la parte de región. Si vives en un país o si tu teléfono está configurado en una región que no sea Estados Unidos, pues también te recomendaría que cambies la región de esta área para que obviamente pues Apple Intelligence pueda funcionar. Una vez más o menos se reinicie el teléfono, vamos otra vez a la parte de configuración y bajamos a donde dice Apple Intelligence y Siri, y aquí nos dice que hay como un error que realmente no está funcionando, pero simplemente cierra la aplicación, espera quizás un rato en lo que el teléfono entiende de que pues obviamente se cambió el idioma y de que se cambió la configuración. Y como puedes ver, prácticamente en nada de tiempo ya me aparece el botoncito de unirme a la parte de Apple Intelligence, porque todavía hay como un periodo de prueba. Es posible que tengas que esperar un poco de tiempo, pero como puedes ver me aparece aquí la parte de las resúmenes de notificaciones, el nuevo Siri, etcétera. Le doy aquí a unirme a la lista de espera, y aquí pues simplemente vas a tener que esperar un poco. ¿Cuánto tiempo tomará? Pues es un poco decirte, pero debes de esperar para que obviamente pues todo esto funcione en tu dispositivo. Ok, luego de prácticamente esperar como 5 minutos ya me aparece aquí el botoncito de que está preparándose la función de Apple Intelligence y que está comenzando el proceso de descarga. Obviamente pues esto tomará un poco de tiempo en lo que se descarga todos estos modelos de inteligencia artificial para que puedan funcionar en tu dispositivo. Ok, luego de prácticamente menos de 10 minutos ya se descargó el modelo de inteligencia artificial, y simplemente aquí activo la función, y como puedes ver ahora me aparece la parte de resumen, de la parte de herramientas de escritura, el nuevo Siri, etcétera. Le doy aquí continuar. Aquí me estará mostrando la función de el resumen de notificaciones, que es algo bastante interesante. Le doy aquí a que quiero esa parte de resumen, que quiero la parte de entretenimiento, redes sociales, todas las aplicaciones. Esto simplemente es un ejemplo, y que pues obviamente tengo acceso al nuevo Siri con la nueva interfaz para poder hablarle, o simplemente dejando el dedo apretado y que se vea así toda la pantalla, y también pues obviamente escribirle a Siri. Le doy aquí continuar y aquí me pregunta la parte de cómo está el clima para poder probarlo. Siri, how's the weather? Hey Siri, send a message. Siri, set a timer for 3 minutes. Hey Siri, get direction home. Siri, play some music. Y luego de esa pequeña programación vamos ahora a darle aquí a continuar. Vamos a dejar el dedo apretado para probar el nuevo Siri. Parece que no me está funcionando. Es posible que hay veces que tienes que reiniciar el teléfono para que todo esto funcione. Vamos ahora a reiniciarlo para enseñarte cómo es que funciona. Luego de reiniciar el teléfono, ahora como puedes ver dejo el dedo apretado y aparece esta interfaz de Siri para poder obviamente hablarle o escribirle. Vamos aquí a probarlo en vivo.
Hey Siri, get me the weather for Miami. Y como puedes ver, aquí tiene el clima de Miami, así que funciona sin ningún problema. También la parte de escribirle a Siri, así que puedes escribirle lo que tú quieras. Miami weather. Una vez más, esto simplemente es un ejemplo para que veas cómo es que funciona, que también está disponible la función de escribirle a Siri. Ahora bien, un detalle bien importante, y es que como estamos en la beta de iOS 18.2, cuando vamos aquí a la parte de Apple Intelligence y Siri, también puedes activar la extensión o la integración de ChatGPT, así que puedo configurarlo para poder utilizar ChatGPT también directamente en Siri. Puedes obviamente iniciar sesión con tu cuenta, pero puedo también escribirle a ChatGPT o hablarle a ChatGPT directamente de Siri. Hey ChatGPT, can you create an image of a dog flying through the clouds? Parece que ChatGPT está un poco tímido en esta versión no oficial de Apple Intelligence en un teléfono que no tiene esta función, pero una vez más, como estamos en iOS 18.2, podemos ir aquí a la parte de Image Playgrounds para poder entonces pedir acceso a la parte de poder crear imágenes, poder crear emojis, etc. Esto seguramente tomará mucho más tiempo, pero es posible que también esté disponible en esta versión de Apple Intelligence en un equipo que no es oficialmente en la lista de los equipos que funcionan con este acceso a la inteligencia artificial. Y con ese último detalle te he contado cómo puedes activar la función de Apple Intelligence como el nuevo Siri en un teléfono que realmente no fue diseñado para que funcione con Apple Intelligence. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios y con gusto voy a tratar de contestarlo para poder ayudarte. Si te gustó este video y te funcionó, suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.